Hola, muy buenas noches, amigos de Mortum Producciones. Bienvenidos a este nuevo programa de Crónicas de Mortum. El día de hoy, bueno, es un programa bastante interesante, como todos los programas que tenemos. El día de hoy vamos a tratar un tema, pues, que está muy ad hoc con el nombre de Mortum Producciones. Vamos a hablar sobre la muerte, pero bueno, antes voy a presentar a mis compañeros. Víctor Torres. ¿Cómo estás, Víctor? Muy contento, mi estimado David, de acompañarte el día de hoy. Es martes 6 de abril, sería nuestro primer programa de abril. No, fue la transmisión del día jueves. Del jueves. El día jueves. Estuvimos buscando brujas. No, sí, yo me dio miedo, yo dije, yo no quiero ir. No, estaba súper enfermo de gripa, ¿tú crees? Entonces, digo, como dato curioso, como pequeña anécdota. Bueno, es que aquí estás. Sí, lo importante es seguir el contagio, ¿no? Nada, Sí, se crean. sí, claro. No, muy contento, mi estimado David, de estar aquí acompañándolos. Y efectivamente, como bien ya lo dice en la cortinilla, lo que fue la miniatura, vamos a estar hablando de algo que es muy arraigado y de las diferentes culturas, de cómo lo ven. Entonces, pues, contento de poder acompañarlos el día de hoy. Perfecto, qué bonita playera traes, Víctor. Claro, es de AMEP 1111. De hecho, o sea, esta playera yo la traigo conmigo todo el día. Me gusta que me vean con ella puesta. Y pues bueno, es uno de los patrocinadores aquí de Mortum Producciones. Y pues bueno, aquí está la cerveza que de hecho la vez pasada nos acompañó Edgar, donde estuvimos degustando. Yo probé una riquísima de chocomenta, que bueno, para mí el sabor fue extraordinario, es algo que en mi vida había probado y pues ya soy adicto a ellas. Eso. Excelente. Y el buen Elías. ¿Cómo estás, Elías? Muy bien, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy. Y pues como ya lo mencionaron, un tema con mucha, pues más que duda, varias opiniones de la gente, ¿no? Mucha especulación, ¿no? En esto, porque pues, ¿quién ha investigado qué hay? No, pues de que lo han investigado, de que sea cierto, ya no, eso. y saber que sea Bueno, así. antes, es que Sí. realmente son especulaciones, ¿no? Exacto. Bueno, pero... No, pues entonces, así como ahorita ya empezamos con esta pequeña discusión, digo, es, yo creo, tema de horas. Entonces, pues, listo para que empiece este programa y pues yo creo arrancamos. Claro, es que son demasiados los datos que traemos. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Yo creo que de este sí vamos a tener que hacer un segundo programa, porque es bastante. Pero tenemos que información. hacerlo, David, porque la gente le decimos que vamos a hacer segundo programa. No, es que y ya, no ha habido está. segundo. No, bueno, aún es que todavía Sí, falta no, mucha. no, yo sé. Tratando de cortar. No, todavía. yo sé que hay más programas que vida, ¿no? Tal vez. Pero aquí vamos a hablar sobre lo que nos puede acortar esos programas, la muerte. Exactamente. Entonces, a ver, David, yo creo que tú traes unos temas bastante interesantes. Igual si quieres lo mío, lo dejamos al final, que ya sería como para rematar, para cerrar. Empezamos contigo. A ver, cuéntanos un poco y, a ver, dale. Ok, bueno, el tema de hoy son ritos y concepciones sobre la muerte, ¿no? Ok. Desde los albores de la humanidad, la gente ha especulado, ha tenido un interés de qué es lo que pasa, ¿no? Después de la muerte, qué hay más allá de la vida. No sé, me imagino a los ancestros, a los antepasados, al ver que un ser querido o una persona de la tribu o algo fallecía y ya al día siguiente pues ya no estaba y al día siguiente nada, o sea, entonces imagínate qué es lo que pasaba por sus mentes y dónde empezaban ellos a buscar esas respuestas, ¿no? Porque, ¿Qué había digo, después? aún en la actualidad, el enfrentarnos a la muerte de una manera cercana, o sea, es un tema muy complejo, o sea, aunque han sido muchos milenios de civilización, pues realmente es algo que el ser humano no se acostumbra, ¿no? O sea, tú lo aceptas, pero hay mucha gente que no está preparada, o sea, y si para ti tú dices, ok, yo creo que después de esta vida hay un paraíso, hay un infierno, o sea, dependiendo de las creencias de cada quien, pero aún así, o sea, cuando tú tratas de fijarte unas creencias, ese momento se vuelve muy complejo, ¿no? O sea, cuando fallece una persona. Y es que esa es la paradoja, ¿no? O sea, de que lo sufre o lo sufrimos tanto
porque no sabemos qué sigue. O sea, si te aseguraran, ¿sabes qué? Después de la muerte hay esto. Pues al igual ya no es tanto el miedo o no es tanto el conflicto emocional que tienes cuando un ser querido llega a fallecer. Pero pues no lo sabemos, o sea, y no hay nada seguro que nos diga, después de la muerte sigue esto. Entonces, pues eso es... Pero fíjate que aunque tú ya tengas una concepción de qué es lo que hay, finalmente sí te pegan, ¿no? O sea, Sí, porque sí, claro. pues, estás acostumbrado a estar viendo a esta persona, o sea, y de repente ya no, está. o sea... Y bueno, para ayudarte a tener ese entendimiento, o sea, o esa transición de vida de la cual ya no va a estar esta persona, pues generalmente hacemos algunos rituales, ¿sí? Que finalmente muchas veces no conocemos de dónde vienen, pero son cuestiones que vienen por tradición y nosotros las hacemos, ¿no? O sea, esto de la funeraria, de vela del cuerpo, de todo esto que finalmente son rituales, el llevar flores, el llevar ofrendas, o sea, hasta el momento en que son enterrados, todos tienen un significado, todos vienen pues desde, son cuestiones muy antiguas, ¿no? Y de bastantes civilizaciones, las cuales se ha ido mezclando, pero mientras en algunos pueblos en la antigüedad, que ahí va el primer dato, se llevaban ofrendas, ¿no? O sea, y esto pues es prácticamente en todas las culturas, se lleva una ofrenda al muerto. En unas civilizaciones, pues esto era como para facilitar el tránsito hacia la siguiente vida, ¿no? Exacto, ¿no? Y también efectivamente, dependiendo el tipo de muerto, era el ritual que se hacía, ¿no? No era lo mismo a como enterraban a un faraón egipcio, a como enterraban a un gran gladiador en la antigua Grecia, ¿no? Los romanos, cómo les ponían hasta sus moneditas para cruzar. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Caronte, el Estigia, el lago Exacto, Estigia. que le tenían que pagar. Exacto, Por eso le ponían el barbero. las monedas en los ojos. Entonces, digo, era muy distinta la concepción, efectivamente, como tú lo dices. A veces la muerte siempre sigue siendo un mito. Hay personas que le temen, hay personas que no le temen, dependiendo cómo hayan desarrollado y como tú le dices, de acuerdo a sus creencias. Entonces, si quieres, David, a ver, continúa para no salirme mucho de la olla. Y ahorita yo continúo ahí con el tema de cómo vemos la muerte los mexicanos. Exacto, muy bien. Bueno, como decía, mientras unas personas llevaban una ofrenda, en otros lugares se tenía que clavar una estaca al difunto para evitar porque existen en muchos pueblos la creencia de que si no haces un ritual específico, No descansa. el muerto, el cuerpo, o sea, puede Lo pueden continuar utilizar, ¿no? vagando en este mundo, ¿no? O el alma o el cuerpo. Eso creo que lo utiliza mucho la santería. De hecho, Para el vudú. Sí. ¿Sí? O sea, de hecho en el vudú, una de las... o sea, por ejemplo, los zombies, o sea, su origen real, o sea, ahorita porque vemos, muchísimas series en las cuales ya es toda una subcultura, A ¿no? través de un virus y todo. Ajá. Pero el zombie real viene de la santería, en la cual las personas eran, o sea, fallecían, ¿sí? Pero era por medio de ciertas hierbas, ciertas plantas, y después eran resucitados, que bueno, entre paréntesis, pero ya sin una conciencia, ¿no? Ya la persona solamente estaba dispuesta a obedecer a la persona que lo traía otra vez a la vida. O sea, era una cuestión... vaya, que ahorita se encuentra una respuesta científica, pero en aquel entonces, o sea, era algo fantástico y que sobrepasaba los límites que conocían. Sí, de hecho, el zombie que conocemos actualmente es el hollywoodense, que lo conocemos gracias a George A. Romero, que todas las películas se han basado en base a cómo él lo tenía previsto. Entonces, pero es bastante interesante eso que nos comentas, David. Así es. Humildemente. Sí. Bueno, por ejemplo, en la antigüedad, en el Oriente, ¿sí? Algunos modos primitivos para que el muerto no regresara, o sea, era cremado, ¿no? O sea, cremaban al muerto y se decía que las llamas, ¿sí? Hacían,
propulsaban al alma o al espíritu hacia el cielo, ¿no? O sea, conforme ardía la pira de fuego, esta impulsaba al alma. Y bueno, esto mientras el cuerpo se destruía y para evitar, ¿no? O sea, que el cuerpo después fuera utilizado por alguna otra entidad o para evitar que despertara y empezara a vagar. ¿Ese ritual de dónde? O sea, ¿estamos hablando de aquí o de qué lugar? Oriente. Oriente. O sea, Ok, pero de hecho creo que es antes de China, o sea, bueno, o sea, algunos lugares de Oriente, no propiamente de una civilización china, ¿no? Porque allá, no sé específicamente en qué lugar del país, por los Arabias Sauditas, no sé, por allá por esos lugares, hasta la fecha lo siguen haciendo, que de hecho tienen un ritual donde las cenizas se las ponen en el cuerpo ciertas, como digamos un padre aquí. Son los que tienen el privilegio de ponerse las cenizas, para ellos es así, porque se supone que pues pueden dar como pie a que el alma descanse, pero hasta la fecha se hace. Entonces, pues sí está ahí medio creepy ese dato, ¿no? Porque se sigue haciendo y en otras culturas es muy, muy, muy raro. Sí, y de hecho creo hay como subdivisiones, ¿no? De esto. O sea, por ejemplo, esto que te cuento es muy antiguo y por ejemplo se contrapone, o sea, porque esto es la cremación, ¿no? O sea, la persona fallecía y rápido a quemarlo, ¿no? Entonces, pero se contrapone, por ejemplo, con una creencia del cristianismo en la cual estuvo prohibida la cremación. O sea, durante toda la historia del cristianismo, la cremación era prohibida. O sea, el cuerpo tenía que ser enterrado por aquello de esperar el juicio final, en la cual el cuerpo se tenía que levantar y el cuerpo pues realmente no tenía que permanecer como sí, o sea, pues, tratar de preservarlo, ¿no? Porque ese mismo cuerpo era el que se iba a como a restaurar y el que iba a resucitar, ¿no? Entonces el hecho de pensar en una cremación pues era hasta perseguido, ¿no? Y por ejemplo es por esta la razón de que en la Edad Media a las brujas se les quemaba. Cualquier persona que era considerada bruja o era sospechoso, pues era quemado en la hoguera precisamente para destruir no solamente el cuerpo, sino el alma, ¿no? O sea, decía, estas personas ya no van a poder resucitar en el día del juicio, ¿no? Esto ya eran extintos y por eso esta tradición de quemar a las brujas, ¿no? En la Edad Media. Y por ejemplo, todavía hasta hace 130 años fue ya permitida, ¿no? la cremación en la cuestión del cristianismo. Y por ejemplo, en el año de 1884 había un doctor inglés, algo excéntrico, William Price, que él decide cremar a su hijo. Entonces su hijo fallece, él lo crema y fue llevado a la corte. O sea, porque dijeron, es que esto es impensable. Entonces, fíjense, 1884, hace 136 años, 137 años, fue llevado a la corte en lo civil para ser juzgado. Algo a favor de él es que fue hallado después inocente y no fue condenado, ¿no? Pero todavía pues estaba... Se juzgó ahí la acción. Ajá, exactamente. O sea, imagínate el nivel de esta prohibición o lo que se pensaba que llevarlo a la corte, ¿no? Legalmente pues no se empezó a hacer como esta excepción de decir, bueno, que se puede cremar a las personas mientras esto no perjudique a las terceras. Ajá. ¿Cómo ves, Víctor? Te veo muy anodadado. Sí, parece que se me subió el agua, ¿verdad? Efectivamente, fíjate que me deja pensando, ¿no? Porque ahorita que dices eso, me imaginé esa situación de aquellos tiempos y donde actualmente, pues casualmente casi es un delito el no ser cremado por la pandemia que estamos viviendo. No sé en qué año estén viendo, digo, para las personas que lo están viendo en vivo, pero tal vez lo están viendo 10, 15, 20 años después. Ahorita estamos en el 2021 y estamos en plena pandemia. Y pues prácticamente mueras o no de COVID, ya te creman. Sí. Entonces, esa es la situación. Entonces, por eso me puse a pensar, digo, no manches, o sea, imagínate que ahora sí, como tú le dices, 130 años después, te das cuenta de que esa era la solución
la solución que tenemos actualmente y cómo el ser humano ha ido evolucionando hasta en la forma de pensar y cómo está haciéndolo, o sea, por esa parte de la muerte, ¿no? Digo, desde el hecho hasta que se ve más económico, que creo un nicho es mucho más económico que comprar caja, enterrar. Digo, y si desconozco, te mentiría acerca de esa parte, no estoy muy empapado de esa situación, pero sé que es mucho más económico que enterrar un cuerpo. Sí. Entonces, creo que es algo que sí me dejó pensando y más ese dato tan curioso. ¿Y a ¿no? ustedes qué les gustaría? O sea, ya hablándolo así como, digo, tienes estas dos opciones, que te cremen o que te entierren completitos. Vivo. O sea, vivo. Fíjate que a mí me da igual, ¿eh? O sea, porque o sea, si yo me pongo a pensar, digo, el momento en el que mueres, pues ya lo demás es irrelevante, ¿no? Ajá. Más bien yo creo que esto es un tema muy importante para la familia. Sí, ¿no? claro, claro. O sea, la familia yo creo que es la que va a tener que decidir qué es mejor, pero para ellos. O sea, para mí, pues digo, el hecho de que me entierren o me cremen, pues, da Porque, igual. ¿no? bueno, yo he conocido muchas personas que dicen, no, es que imagínate, a mí que me cremen y a despertar en los hornos, digo que a lo mejor es imposible, porque pues ya antes te sacaron las tripas y todo el show, pero, hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me cremen, o hay otras que dicen, de plano ni se te ocurra cremar. Exacto, yo soy de eso. Yo sí prefiero comprar mi nicho, que me entierren. Y yo tengo una petición muy especial, que me entierren con una coca de vidrio, mi playera del Chivas, o de traje, pero abajo mi playera del Chivas, y una chivita que yo tengo desde que me compraron, desde que tenía 9 años. Es una chivita, así, literal, es un peluche en forma de chiva. Eso es lo único. ¿Y eso como para qué? Fíjate que para mí es especial. O sea, es tu... Como tu exacto, último deseo. es como mi último deseo. Así, ya no voy a darles lata y si no me les voy a aparecer. O sea, Voy a ir a jalar las patas. no. Fíjate, esto que acabas de, Sí, este tema que acabas de tocar es precisamente lo que mucha gente en toda la historia de la humanidad se ha preguntado, o sea, decir, ok, a ver, el chiste es de que no regrese, ¿no? Ajá. O sea, No, yo sí voy a regresar. Yo por eso quiero mi coca de vidrio, porque es la... Te ponemos 2 o 3, no te apures. No, nada más una de medio litro. Ah, ok. Y que no se vea, o sea, que sepan que está ahí, que no se vea. Mi chivita también que no se vea. Y de traje, o sea, si quiero verme elegante. Sí, Sí, Y, claro. y debajo mi playera del Chivas. Con eso soy feliz. Bárbaro. perfecto. O una de AMEP. Exactamente. Ah, sí quiero la del Chivas. Ok. Por ejemplo, esta cuestión de la cremación o del entierro, pues finalmente ha chocado entre varias culturas, ¿no? Para unas es mejor quemarlos y para otras, que especialmente para el cristianismo, ¿no? Esta cuestión de preservar el cuerpo porque pues es como algo sagrado que en algún momento vamos a volver a utilizar, claro, ¿no? claro. O sea, según la cosmovisión cristiana. Pero, por ejemplo, es algo parecido, tenían los egipcios, ¿no? Ok. Los egipcios al morir, eran cuidadosamente Momificados. retirados los órganos, o sea, los órganos, todos los órganos se retiraban cuidadosamente y eran embalsamados también, aparte del cuerpo, y después estos se metían en el mismo sarcófago, ¿sí? Porque para ellos era muy importante que el cuerpo permaneciera lo más intacto posible, porque era algo que iban a utilizar en la otra vida, ¿no? Pero iban a utilizar el cuerpo, o sea, no el alma, no el espíritu, no, o sea, no, el cuerpo iba a pasar a otra vida y lo iban a utilizar, ¿no? Era por esto que el cuerpo tenía que permanecer lo más intacto posible, o que se preservara el mayor tiempo posible, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo ven esta pues semejanza entre los egipcios y el cristianismo? Pues creo... Tú. No, por favor. Gracias. Ahorita lo que mencionabas de los órganos, igual, ahorita se hace, o sea, bueno, no de la misma manera, porque ahorita lo que son los órganos se les echa lo que es un poco de cal para poder reducirlos y se vuelven a introducir al cuerpo y se cose el cuerpo ya ya deshidratados. Entonces es muy semejante a lo que mencionabas y eso creo que no sé si sea como tal que se debe de ser así.
A menos de que sea un accidente, creo que ahí sí se quedan los órganos para poder analizarlos y todo el show. Pero, o sea, si fue muerte natural, es el proceso que se hace hasta la fecha también. Muy bien, pues bastante... pues es de cuestión de analizarse, ¿no? Sí, O sea, los claro. procedimientos que hay actualmente y de dónde provienen. Pero bueno, antes de esto, muchachos, de seguir con el tema, vamos a ver un comercial porque nos debemos a unos patrocinadores, la cerveza AMEP 1111, y vamos a ver un pequeño comercial que ya está listo. Cerveza AMEP 1111. Y bueno, ¿cuál es tu sabor favorito? Fíjate que yo hace 4 días, no me acuerdo, sí me pedí mi Six de Shiva, la verdad. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Y qué tal? Sí. No, buenísima. Dormí como bebé. Pero no, está muy buena, el sabor muy, muy bueno. Y también cabe ahí recalcar, me regalaron una playera por pedir el Six, entonces ya sabe la gente, se ok. pide su Six, sí, les llevan su playera. Sí, vamos a poner en la descripción los datos a los cuales ustedes pueden pedir. Que tengo entendido, nos dijo la otra vez Edgar, que desde una Desde cerveza una cerveza. hasta los cartones que quieran, hasta un Exactamente. tráiler lleno. Sí, sí, sí. Y bueno, y qué bueno que lo dices, que si piden en la compra de un Six, va una Una playera playera. de regalo. Así Excelente. es. Y te la llevan en el momento, o sea, por decir te preguntan, oye, ¿ya la quieres ahorita, para mañana? Y te la llevan en el momento. Excelente. Para esa sed inesperada. Exactamente. Una sed sosa. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, también los egipcios, al tener esta creencia de que sus cuerpos iban a ser reutilizados en la siguiente vida, pues por eso eran enterrados con la mayoría de las pertenencias posibles, ¿no? Ok. Por ejemplo, sabemos que todos los enseres domésticos, o sea, todo lo que creyeran que la persona iba a utilizar en el otro mundo era enterrada Sí. con él, ¿no? Hasta con sus propios sirvientes los enterraban. Exactamente. Esa no la sabía. Por ejemplo, el rey Tutankamón, el faraón Tutankamón, vemos que cuando abren esta cámara, pues hay un tesoro increíble con muchísimas cosas y todo. Pero lo que no se sabe que hay atrás es que hubo todo un holocausto, o sea, en vidas que también fueron ofrecidas, ¿no? No, man. Y, por ejemplo, en el pueblo de los escitas hubo el rey Darío y el rey Darianto, que ellos vivieron en el siglo VI antes de Cristo, el siglo VI antes de Cristo. Ellos fueron enterrados con sus esposas, con sus esclavos, con sus caballos, pero todos fueron sepultados en vida, menos el rey, ¿no? ¿Esto para qué? Pues para que les sirvieran en el otro mundo. O sea, imagínense, o sea, para empezar, esposas pues tenían un harem, ¿no? O sea, Sí, eran sí, muchísimas, claro. esclavos eran muchos, caballos eran muchos, entonces imagínate todas las vidas que se perdieron al fallecer una persona, Claro, claro. todos los que estaban... Y aparte el proceso, ¿no? Que llevaba, o sea, imagínate las esposas mentalmente, este ya se murió, o sea, me tengo que ir con él, o sea, ni siquiera era una opción decir no a lo que veo y a lo que platicas. Entonces, no, pues bien fuerte el tema de que en vida tenían que enterrarlos. Pero fíjate que la mentalidad en ese entonces de estas personas eran como un honor, ¿no? O sea... ¿Crees? Es que yo creo que sí es muy distinto la concepción que tenemos ahora. que A decir- como era en ese entonces. Sí, exactamente. Por ejemplo, nos vamos a los mayas. Los mayas cuando utilizaban el juego de la pelota Sí. y perdían,
¿Quién crees que moría? No, los que ganaban se morían. Ah, sí, pero los decapitaban, ¿no? Claro, y era un honor para ellos morir así. Entonces te digo, es dependiendo. Y era el mejor jugador, entonces para ellos era como la gloria, era esa gran... ¿cómo se puede decir? esa gran armonía, esa gran paz que les daba morir de esa manera, es ¿no? también como los vikingos, o sea, ellos claro. querían morir en guerra. Es que es o eso. sea, Sí, la mentalidad sí era bastante, Sí jugaba muy, ahí. muy distinta, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que tocan este tema de las personas que eran sacrificadas junto con, ahora sí, con sus amos, hay un dato muy interesante que antiguamente, bueno, ni tan antiguo, o sea, todavía hasta hace poco, ahí les va el dato, entre los hindús, ¿sí? Había una costumbre llamada el sutí, ¿sí? El sutí era la creencia de cuando ellos también practican lo que es la cremación, y cuando estaba la pira ardiente del difunto, las esposas, ¿sí? Del difunto se aventaban a la pira ardiendo para evitar que la muerte lo separara del esposo, ¿no? ¿Y se moría? Sí. O sea, era hasta morir. Pero ellas mismas buscaban esa muerte, ¿no? Se aventaban. Y esta tradición, vaya, fue prohibida, sí, por ley, en 1829. O sea, imagínate la fecha, 1829. Hace 198 años. Pues casi, sí, No, 192. 192, sí. 192 años. Pero en este tiempo salió la ley, ¿sí? Pero Inglaterra todavía estaba tratando de extirpar esta costumbre a principios del siglo XX. No inventes. O sea, Por el casi 100 años 1900. después de que sale la ley, Sí. a principios de 1900, Inglaterra todavía trataba de extirpar esto, o sea, esta tradición, porque la prohibirlo. misma gente lo seguía practicando, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy estamos hablando de ritos y concepciones de la muerte, ¿sí? A través de diferentes culturas, a través de diferentes cosmovisiones, y pues, vaya, hay muchísimos datos, ¿no? Sí, demasiado. Yo aquí todavía tengo bastantes datos, Víctor, pero no sé si tú quieras ahorita... Voy a platicar un poco y regresamos para que no se te desgaste esa melodiosa voz, mi querido y bien ponderado Rintintino. ¿Cómo se llama el que te gusta? El más... No, el de doblaje. El buen Trino. El Trinos, Trinos, ándale, el Rintintín, Trinos, es lo mismo, ¿no? Pues bueno, mis estimados, o sea, yo voy a hablar acerca de la cosmovisión específicamente de los mexicanos. ¿Cómo los mexicanos ven la muerte? Siento que desde ahí somos a lo mejor una cultura que vaya, o sea, lo ve desde la manera, desde Mejor. la risa, Ajá. desde la alegría, la burla. El mexicano se burla de la muerte. O sea, estamos hablando, señores, que no se está... o sea, él se regocija de la muerte. Es una manera bastante jocosa de poder estar viendo, de poder estar analizando, de ver toda esa situación. Entonces, antes de darle a este tema y entrar de lleno, les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook síganos como Mortum Producciones, también como Crónicas de las Sombras. Si no se han suscrito a este canal, háganlo. O sea, yo no sé qué están esperando, amigos. Se pueden ganar cheve, pueden hacer miles de cosas. O sea, imagínense, se pueden ganar una foto de Sosa totalmente autografiada. Yo la quisiera tener. No, la verdad no. Pero sería... súper importante que ustedes suscribieran con nosotros. Recuerden que también tenemos el podcast de Crónicas de las Sombras. Síganos en Instagram, donde en Instagram es @mortumproducciones, también en Crónicas Oficial. Y bueno, hay que compartir en otros grupos. Es sumamente importante que compartan, porque así podemos llegar a más personas y prácticamente este programa es para ustedes, ¿vale? En TikTok también tenemos videos. TikTok, súper buenos. @Mortum Producciones. @Mortus Producciones, entonces... Mortum. Mortum.
¿Y qué dije? Mortus. Mortus. Es que me pones nervioso. Sí, Mortum Producciones. Entonces, realmente nos pueden escuchar, nos pueden oír, nos pueden ver, pueden hacer lo que quieran con nosotros. Lo importante es que estemos en su vida. ¿Sí? Qué romántico. No, pues mira, ¿qué te puedo decir, no? Qué poeta. Entonces, ya ves, aquí nos están escuchando en este momento. Entonces vamos a hablar sobre la cosmovisión de la muerte en México. Realmente México creo que es uno de los países, como lo decía hace algunos momentos, Manny, México lo ve de una manera muy distinta tal vez a los demás. Desde la época, desde que llegan y nos conquistan, de hecho los indígenas, en el México prehispánico, en el México indígena, los aztecas, los mayas, sí creían en un cielo y en un infierno, pero eso más que nada eso es a través que llega de la religión cristiana, católica, que nos imponen los españoles al momento de la conquista, ¿sí? Como tal, ellos crean en un inframundo, crean en otro mundo, donde ellos, al sentirse con esa... Es que fíjate que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de saber qué hay, como lo dijo Sosa ahorita en un principio, qué hay en la otra vida. Entonces ellos, los indígenas, los mayas, los aztecas, los mexicas, que de hecho de ahí se adoptan varias culturas, casi ya todo lo que es México, los mexicas sabían que la tierra solamente era de paso para poder llegar al otro mundo, donde ese otro mundo es ya la vida eterna, ¿no? Entonces, pues bueno, no le voy a hacer caso a la producción. O sea, es en general, ¿no? Digo, lo importante es poder decirlo así. Bueno, ahorita que entraste en el tema de los mayas y todo eso, Ajá. como lo comentas, y yo creo que de esto deriva a tu tema, porque bien como tú lo dices, ellos veían, viéndolo por el lado espiritual, este inframundo que eran, bueno, hay varias como teorías donde dice que son 7 o 9 niveles. Para no entrar tanto en detalle, las personas que morían de muerte natural eran los que atravesaban estos niveles. Realmente decían que si morían en guerra, si morían por enfermedad o por decir en complicación de embarazo, iban directamente a lo que para ellos era el cielo. Si no, tenían que atravesar por estos 7 niveles, complicándoles como la llegada a este punto, ¿no? Entonces, ahí es donde derivan estos rituales, donde bailaban, donde hacían comidas, donde hacían juegos también. Y pues yo creo de ahí empieza a derivar esto, ¿no? O sea, empiezan a correr estas como tradiciones. Entonces, sí. Pues de hecho, ¿cuál es la mayor tradición que tenemos en México? Es más, tú ves una película donde sale México y ¿qué está pasando? Es el Día de Muertos. Es el Día de Muertos, sí. Está la película de 007 y llega a México y está el desfile de Día de Muertos. Es más, simplemente Pixar hizo toda una película alrededor de esta cultura, que es Coco, que fue muy famosa, y todo eso está basado en ello, ¿no? Sí. En la tradición del Día de Muertos. ¿Qué trata esto? Muy simple. Los muertos ese día nos vienen a visitar. Es un ritual prehispánico que viene desde esa época donde nuestros antepasados les rendimos un honor, o sea, les rendimos un culto, donde los hacemos parte de nosotros ese día. Porque eso es lo que nosotros los mexicanos hacemos. Sí. Es decir, nosotros decimos, ¿sabes qué? Ese día viene esa persona que ya no está con nosotros, le ponemos hasta su altar de muertos, le ponemos que era lo que más le gustaba, si es algún refresco, un pan. Es como volverte a juntar con esa persona. Exacto, ¿no? A mí me ha tocado ir a los panteones en el día 2 de Muertos y la gente está ahí conviviendo, es una fiesta, ¿no? Y realmente, yo te soy sincero, digo, ahorita tal vez desconozco, ustedes tal vez traigan otros datos, que es muy casual que aquí en México den otros datos siempre, donde tal vez otras culturas también lo hagan, ¿no? Pero en México es muy común, es muy típico el hacerlo, de llevarle mariachi, dedicarles más de un solo día. Aquí en Aguascalientes, de hecho, yo sabía que había sido el primer estado de la República Mexicana en aparte poder ofrecer un desfile, que es el desfile de las calaveras. Ya obviamente se fue adaptando en los diferentes estados, pero el primero fue Aguascalientes. Aquí pues ves que están los famosos muertitos, que ya venden puros trastes, ya como tal ya no venden lo que vendían antes, que eran leyendas, maquillaje,
Bueno, hasta la fecha te los ¿Sí? encuentras. Sí, Bueno, sí. es que ya son muy pocos, maní. Sí, son Sí, poquitos, sí. pero sí todavía te puedes lograr uno ahí muy escondidillo. Sí, mira, entonces te digo, prácticamente el mexicano es muy, muy curioso cómo ve esto. Al raíz después de que lo conquistan, digo, remontando un poco, él ya empieza a ver ¿cómo se llama? El cielo y el infierno, que es lo que nos inculcan a través de la religión. Y es donde también Por ejemplo, antes nomás existía un inframundo, ¿no? Exacto, Que ajá. no era no era ni bueno ni malo, era un lugar. donde pasabas el resto de la... Sí, pero... del- Ajá. Sí, entonces, te digo, al grado de eso, también la muerte ha significado, aparte de esto, algo muy importante para el, ¿cómo se llama? El mexicano. Tanto así que se ha creado lo que es la Santa Muerte. Claro. Sí, digo, de hecho, aquí en Aguascalientes hay templos dedicados a ella. Hay personas que creen, hay personas que no. Allá en el Estado de México, bueno, pues es el barrio Bravo de Tepito. Son muy creyentes de la Santa Muerte. Entonces, prácticamente investigadores, aquí traigo el dato, han tratado de investigar de dónde surge este mito, leyenda, culto, como le quieran llamar. Y es a partir del siglo XX, a mediados del siglo XX fue cuando empezó a escucharse. Sin embargo, no se tiene como un dato exacto. Es lo que nos han dicho. Y se sabe que inició, existen registros. Bueno, no te creas, mira aquí ya lo encontré. Ya lo encontramos, ¿no? Existen registros de que en el año 1797 en San Luis de Paz, en Guanajuato, los indígenas adoraban los esqueletos. De ahí se pudo haber derivado, digo, como tal no era la Santa Muerte, pero fueron los indicios. Oye, ¿y también de ahí crees que derive lo que viene siendo la Catrina, también un ícono muy, muy fuerte de aquí? Fíjate en que Aguascalientes? sí y no. ¿No? Déjate digo por qué no. La Catrina, creada por José Guadalupe Posada, era para hacer una burla a los ricos, que en ese entonces no era la Catrina, era conocida como la calavera garbancera, que de hecho él nació en la calle Manuel M. Ponce, esquina con Guadalupe Posada, que ya tiene su nombre. Es una casa en una esquina, incluso tiene ahí la placa donde dice que ahí nació. A la vuelta de tu casa. A la vuelta de mi casa, sí, yo ahí voy siempre, le tomo fotos y todo. No, es a la vuelta, es ahí atrás del templo de San Marcos, en el barrio de San Marcos, código postal 20070, para que se ubiquen mejor, ¿no? Sí. Él hizo eso porque él se burlaba de los ricos. Si te fijas, la Catrina Sí. es una señora rica, elegante. Ajá. Y él decía, ¿sabes qué? O sea, por muy... era una sátira, ¿no? Donde se burlaba, donde decía, no importa qué tanto dinero tengas, al final vas a terminar de esta manera. De esa manera. Que ahí es donde otra vez regresamos a lo que mencionabas desde un principio. O sea, nosotros la muerte la vemos de forma de burla. Exacto, entonces es ahí donde se empezaban a hacer esos grabados. Posteriormente, el esposo de Frida Kahlo, que se me acaba de ir su nombre. Diego Rivera. Sí, se me fue el nombre, sentí bien feo. Diego Rivera la pinta en un mural y él la bautiza como la Catrina. Pero Guadalupe Posada fue el que le puso la garbancera. Entonces, fue a raíz del como él la ve, como una forma de burla, de sátira, hacia las personas ricas de ese entonces. Bueno, ya dependiendo un profesor que nos diga algo, al cual no le vamos a prestar el micrófono. Eran la clase media y se querían creer ricas, entonces se vestían como pudientes. Entonces era la burla de las garbanceras, que eran los que vendían los garbanzos. A ver, por favor, ¿qué pasa el productor? Así es como a ver, profe. Pues gracias. No, sí, efectivamente, digo, no sé si se haya escuchado el micrófono, pero aquí nos está diciendo producción, él es profesor de historia, el buen Edgar, entonces nos está diciendo que él le puso la calavera garbancera porque era la clase media de ese entonces que se sentía pudiente. Sí, entonces al no tener dinero, ellos vendían garbanzo, bueno, era como una manera despectiva de decirlo, entonces ellos se vestían con ropa muy elegante, muy... Para aparentar. Para aparentar, pero no era, entonces también era una burla hacia ellos. ¿Es correcto, Una profe? burla hacia los ricos. Excelente. La clase media una... ser rico, pero
Esa. Por filiarte. Un 10 para No, Un no. 10 para el profe. ustedes. No, para ustedes. Ah, para nosotros. Sí, fíjate. Qué bueno que sí se notó. Pues yo la verdad no estudié, pero... Muy bien, entonces, digo, eso es como se ve en México, una manera muy burlesca, ¿no? Digo, por ejemplo, en Coco, pues ves que también lo ponen así, como también nos percibe el mundo exterior. Yo no creo que sea más de burla, sino más bien una forma un poco más relajada de verlo. Porque, bueno, la burla sí es como tal vez un poco distinto de decir... pues como... Es pues, que sí, te, o sea, es que te ríes de burla- la muerte. Te estás riendo. O sea, si te fijas, el mexicano se ríe de sus propias desgracias. Pero precisamente es una forma como de tomarlo más light, ¿no? O sea, Exacto, es una burla. sí. Pero aún así, bueno, ok, no vamos a entrar en controversia porque 10 programas después vas a buscar la oportunidad. Voy a traer una de letras hispánicas y decir, oye, a ver, defíneme burla. Sí, no, ok, sí es una burla. Ok, gracias. Pero aún así, la cosmovisión del mexicano sigue teniendo elementos de otras culturas a las cuales pues realmente no se burlaban, ¿no? No era una burla de la muerte. Por No, ejemplo, claro. Pues por decir, ahorita lo que dices es cuando nosotros hacemos el altar, que son 9 niveles, 7 niveles o 3 niveles. Estás haciendo un rito, que pues era lo que ahorita estábamos hablando. Y es un rito para atraer a esas personas, también refiriéndote a los niveles que ellos tienen que pasar. Entonces, por decir, está lo de la flor, ¿qué es la flor de cempasúchil? Cempasúchil. Que es como su camino. Está La sal. la luz de las velas, que es para iluminarles el camino. El agua. El agua. Son los 4 elementos. Exactamente. Entonces es todo un ritual que conlleva para poder como atraer esas almas. y por ejemplo, ¿ustedes saben de dónde viene la cuestión de las coronas? ¿Cuáles coronas? Las de muerto. Las Ah, coronas de muertos, que es como un arreglo floral en forma de círculo, ¿no? Ah, no, así Que se pone... Como que sí lo había escuchado, pero no me acuerdo. Ah, Están en todos los funerales, Manny. Sí, pero pues no sé qué significa. Ah. No, yo no sé. A ver. O sea, por ejemplo, se llevan muchísimos arreglos florales, ¿no? Pero hay uno en especial que yo creo que todos los mexicanos han de conocer, que es la corona de flores, que es un círculo, Ajá. ¿sí? Que generalmente se pone atrás de la caja, ¿no? O sea, en la parte de arriba. Este es un círculo mágico que evita que el alma, o sea, más bien ayuda al alma a traspasar el nivel y evita que regrese, ¿no? Okay. Entonces, este tiene un símbolo, un simbolismo en la magia, o sea, por eso tiene que ser un círculo y tiene que estar en la cabeza del muerto, por eso se le llama corona, ¿no? Porque tiene que estar a la cabeza y es evitar que el alma quiera regresar al cuerpo, ¿no? Órale, No solamente es un adorno, porque todo el mundo Sí, pensó, sí, y luego el adorno generalmente, floral. empresa tal manda la corona, o sea, Ajá. para fulanito, ¿no? O sea, o la familia mandamos tal, o sea, y el muerto cena de... Oye, y hay veces que ni siquiera las coronas las Se las pone adelante. Sí, exacto, Ajá. de carga. bueno, sí, exactamente, Ajá. pero originalmente tiene es que ser para eso. por ¿Y eso de se llama ahí, corona, de ¿no? dónde viene ese ritual, David? Es antiquísimo, o sea, no... O sea, no se tiene como algún registro de, no, Ajá. fue de los griegos, de los romanos, de los españoles. Te mentiría ahí, pero sí es muy, muy antiguo. O sea, sí, yo creo que sí hay manera de rastrearlo, ¿no? Pero tenía ese significado, o sea, que es en la cuestión más a la magia, ¿no? ¿Y sería, o sea, ritual o sería más como, por decirlo, la creencia que tenían de los espejos? Ya ves que antes, pues, normalmente velaban a las personas en su casa. Entonces, yo he llegado a escuchar que decían, no, es que cuando se velaban en las casas se tapaban todos los espejos para que el espíritu no se quedara atrapado en un espejo, o sea, que se viera y decía, o sea, se confundiera, pues. Sí, pero por ejemplo, Que regresara al esto, inframundo. esto, bueno, se utilizaba en México, pero sus raíces son muy antiguas, ¿no? Ok, Mucho, ok. muy antiguas. O sea, creo que es antes de los celtas, porque los celtas ya utilizaban lo que era la cruz anillada, ¿no? O sea, lo que ahora conocemos como la cruz celta, pero realmente ellos no la crearon, ¿no? Ellos lo toman de los adoradores del sol, que precisamente, y la cruz es mucho más antigua del cristianismo. O sea, el cristianismo después toma
la cruz como un símbolo, pero este ya era utilizado en los enterramientos de diversas culturas. Entonces, ya después los adoradores del sol ponen el círculo, o sea, y luego después los celtas toman ese símbolo, o sea, pero vemos cómo ha sido como modificado y apropiado. Y después en México, por ejemplo, esta cuestión de los espejos, o esta cuestión de las coronas, o sea, lo toman, pero pues bien, finalmente no son creados aquí en México, ¿no? Sino lo toman de culturas distintas. Constantino, emperador romano, toma la cruz como símbolo y es el que impulsa la religión católica. Sí, Exactamente. el buen Constantino de Constantinopla. No, ya sé de cuál me hablas, que actualmente estamos hablando que es el Vaticano, ¿no? Donde está. De hecho, hay a mí cuando me platicaron acerca de Constantino dijeron, no, él escuchó de un tal Jesús que están hablando todos, pues hay que adoptarlo como nuestro, Claro, ¿no? sí. Y que le aventó ahí mucha faramalla, ¿no? Le echó mucho verbo y pues le quedó muy bonito 2000 años Fue después. cuestiones políticas. Sí, completamente. es que siempre en México todo, más bien en todo el mundo todo es política. Sí. Y, por ejemplo, otra creencia de que los muertos eran enterrados con el mayor lujo posible, ¿sí? O sea, por ejemplo, y eso es en todos lados, ¿no? O sea, el muerto se le trata de poner, pues, el mejor atavío, o sea... Hasta el o ataúd, ¿no? El ataúd más caro y todo. Ajá. Muchísimos años con joyas, o sea, con lujos, ¿no? Y esto, aparte, bueno, no más es como, vamos a enterrarlo porque sí, o sea, tiene un propósito, o tenía en el pasado un propósito, en el cual el muerto no deseara regresar, ¿no? O sea, te mandamos con lo mejor para que ya no regreses, ¿no? O sea, ese tenía como el simbolismo original, pero que finalmente lo seguimos repitiendo, pero no sabemos el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué enterrar a un muerto con traje? Como decía Víctor, que él quería su traje, o sea, irse elegante, o sea. Pero en el pasado era para esto, para que no regresaras, ¿no? Oye, y todo, bueno, no contrario, pero por decir la velación nace de la época donde, no recuerdo la enfermedad, que supuestamente morían, ¿La peste? no recuerdo si fue. A ver, ¿dónde fue? No, o sea, hubo un momento donde hasta cuando los enterraban ponían una campana porque a veces los enterraban vivos. Entonces de ahí es de donde nace la velación, que eran 3 días donde le daban como al cuerpo para ver si realmente se había muerto o quedaba vivo, pero no sé a Y través de ahí qué viene el dicho, enfermedad. salvado por la campana. Exactamente. Exactamente. Porque cuando te enterraban, la tocabas. Sí, Ya, o sea, ya, si ya. despertabas, o sea, Sacaban. tocabas la campana y era lo que te salvaba. Imagínate qué horror ser enterrado ahí. Digo, yo sí lo haría, así de un ratito, así como que a ver qué se siente que te entierran. Pero... No, pues cada quien, ¿no? Digo, Pero- aquí no somos nadie para juzgar. No, bueno, Yo pues sí, no sé cómo sería, no sé por qué es una de mis ideas, o sea, no que me entierren, digo, hasta el fondo, sino simple hecho la sensación de estar en un ataúd y... yo he visto varias personas que lo han intentado y dicen que es una sensación muy, muy desagradable, que empiezas a como hasta alucinar, que sientes la muerte, o sea, hay muchas cosas que esos enigmas a mí son los que me llaman la atención y digo, pues, hay que intentarlo un día de estos. Adelante. Hay que conseguir un patrocinador de... Sí. Para Ya todos, saben. las personas que nos están viendo ahí de funerarias, miren, si nos Aquí quieren está bien patrocinar un ataúd, aquí está el buen Manny, listo para meterse en todo. Así es. No, pero ya prosigue. Por ejemplo, otro dato es que en los países escandinavos, sí, era de ley ponerle calzado a los muertos, ¿no? Porque tenían la creencia de que ellos iban a enfrentarse a una caminata larguísima, ¿no? Entonces tenían que ponerles un calzado, pues para poder soportar, o sea, entonces para ellos la transición de esta vida a la otra era tener una caminata de muchísimos días, ¿no? Entonces esto pues era necesario que el difunto tuviera zapatos lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces eran de piel y todo eso. Sí, claro, claro. Otro dato, por ejemplo, ya en América, los indios Zuni enterraban al difunto con pan, ¿sí? No sé si les sea algo, pues sí, o sea, como conocido,
Esto era para que la persona evitara sentir hambre, ¿sí? Ok, En el trayecto, o sea, y no quisiera regresar, ¿no? O sea, Ok. entonces, él sabía, el difunto sabía que tenía que enfrentarse a una larga caminata, y decía, bueno, pues que no sientas no sienta hambre, y va en el camino y ya me dio hambre. Entonces, ¿saben qué? Pues mejor me Ajá. regreso, ¿no? O sea, Oye, pero qué gacho, ¿no? Porque la mayoría de los rituales que has dicho es como que para que se vaya y no regrese. O sea, ya no era el Es- hecho de que, ay, que despierte. No, o sea, si no era ya te moriste y ya no regreses. Bueno, así lo veo. sí, claro, pero fíjate que es aquí donde nace como lo misterioso, ¿no? Ajá. Si hacían esto era porque había un porqué. O sea, si el alma trataba de regresar o el cuerpo empezaba a vagar, o sea, ya realmente no era el familiar o la persona que conociste, ¿no? Ok, O sea, ok. ¿se acuerdan de la película esta de Cementerio de Mascotas? ¿No la vieron? No conocen nada, hombre. Perdón, no. Millennials. No, perdón, no la he visto, te mentiría. Sí, no, Sí, o no sea, la he visto. Bueno, realmente se dice que cuando los muertos regresan, O sea, ya no son ya los no mismos, ya ajá, es exactamente. otro- Sí, ya tienen un cierto grado de corrupción Ok, o ok. ya no tienen alma, ¿no? Entonces el cuerpo se reanima, o sea, pero Ya no son ellos. Entonces, muchas de las culturas, como bien lo dices, Manny, evitan esto, ¿no? Que el muerto quiera regresar, pero tiene como un porqué, ¿no? O sea, uno, pues es que busquen la trascendencia, Sí. ¿sí? Y el otro, si el alma quiere regresar, yo creo que ya no funciona algo, ¿no? O sea, entonces, es bastante interesante. Y yo creo que de aquí se desprenden todas estas cuestiones de las ánimas, las almas en pena, los vampiros, los zombies, o sea, todas estas cuestiones de que son, pues, Ya traen- reanimados, o sea, Sí, pero sí. ya no pertenecen ni A a este este plano ni al al otro. otro, ¿no? Excelente, mi estimado. No sé si vaya a ser algo más para cerrar, si no por ahí creo que tenemos algunos comentarios. Yo tengo uno aquí en Facebook que voy a leer y no sé si tú vayas a leer algunos de YouTube. Sí, ahorita leemos, pero sí tengo más. Bueno, yo le estoy haciendo casa producción. Hay muchos datos, no, espérenos, producción. Producción. Por ejemplo, los antiguos chinos, ¿sí? Ellos no enterraban a los difuntos con todas las cosas que tenían en vida, ¿no? Ok. Ellos hacían representaciones en papel, ¿sí? De lo que el muerto iba a necesitar. Ajá. Y era quemado, ¿no? O sea, al momento de quemarlo, según esto, se materializaba en la otra, Ok, en el ya. otro plano. Y bueno, todos hacían como la réplica en papel de todo lo que iban a utilizar. Entonces esto estaba bastante interesante. Los tibetanos, ellos creen en la reencarnación, ¿no? Ok. Pero ellos dedican tanto interés hacia la vida como hacia la muerte. Entonces, cuando una persona fallecía, les era leído fragmentos del libro Bardo Todol, no sé si se pronuncia así, que es el libro tibetano de los muertos. Ok. Esto se le leía al cadáver para prepararlo, ¿sí? Con cuestiones a las cuales se iba a enfrentar pues En el otro- transcurso en lo que llegaba el otro. ajá, exactamente, en lo que regresaba, ¿no? O sea, en ese lapso de espacio-tiempo, o sea, que es en el más allá, en lo que, o sea, se iba a enfrentar a ciertas cosas, a ciertos retos, en lo que esperaba su regreso. Entonces, pero ellos instruían al cadáver, ¿no? O sea, Para que pudiera regresar. exactamente. Ay, inventes. Imagínate si sí fuera así. Digo, pues a todo dar. Un día está la típica teoría que te encuentras que dice, a lo mejor la persona cuando está viendo la luz para el túnel de irse, porque van es porque haciendo. están haciendo, ¿no? Sí, Y que sí. cuando lloras que es porque recuerdas todo lo que viviste en esa vida. O sea, es muy, yo la verdad no la veo muy fantasiosa, pero, No, pero quién pues no sabe. se descarta, o sea, Sí. pudiera ser. Uno no sabe qué sigue después de la muerte. Y bueno, ya por último, porque ya para que producción no nos esté diciendo nada, el origen de las lápidas, ¿sí? Ok. Las lápidas, esa plancha de piedra que cubre el féretro, tiene dos propósitos. Una, la inscripción que está afuera era para encomendar el alma y el cuerpo a la deidad, ¿no? O sea, a Dios. Y la otra función era Que no para regresara. evitar que saliera. Sí, era una piedra, o sea, para mantenerte en ese lugar, No ¿no? manches. Entonces,
ya son muchas las culturas las que hablan y hacen cosas para evitar que el cuerpo regrese, que el alma regrese. Entonces esto, si dice el dicho, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? O sea, Ajá. Sí, tiene que haber un porqué. mentira, verdad, pues esperemos que el público pues Sí, tenga la última decisión de una opinión. y pues digo, finalmente yo creo que sí determina muchísimo estas creencias, pues más bien todo este tipo de rituales, las creencias que tenemos, ¿no? Sí, claro. Eso lo define muchísimo y hasta aquí son pues algunos datos, o sea, faltan muchísimos, pero hasta aquí algunos de los datos pues bastante interesantes, ¿no? No, De pues que culturas imagínate, alrededor del mundo. cada cultura tiene su manera de hacerlo. Hasta aquí mismo en México, cada cultura indígena, prehispánica, Sí. tenía su manera de ver la vida y la muerte, ¿no? Entonces, en esta parte, ahora cada país, cada subcultura, cada tribu, pues tenía su manera particular de verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Lees tú, ahí pues va, yo nada los más comentarios. yo nada más tengo uno, igual A ver, quieres... aviéntatelo. Sí, este es de Andrés Palacio Camargo. Dice, y lo voy a poner aquí. Saludos muchachos, a oscuras y con audífonos puestos para escuchar sus historias. Salúdenme a Beli y le mando un beso. Ahí dice, ¿sí o no? Ah, sí, ahí está. Ay, ay, ay. Saludos hasta Colombia. A ver, ven, Baile, para que saludes a Andrés Palacio Camargo. Hoy dice que anda fachosa. Entonces, Saluda. Adiós. Hola, adiós. Bueno. a ver, dale. Ahí van. Dice Carla Pedrosa. Ay. Hola chicos, saludos. 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 Nos dice Areli Jiménez Sirenal. Ajá. Saludos desde Chicago. Ah, gracias, Arely. Saludos hasta Chicago, Saludos Arely. hasta Chicago. Hazael Valencia dice saludos desde Santiago. No, hoy eran muy internacionales. Sí. Santiago Tepesalá. Y lo dice la misma Areli Jiménez, dice, en la Edad Media, la muerte cristiana era una llena de fe, sin los excesos que ahora se tiene. Dios decidía el lugar y la persona que fallecía formaba una cruz con su cuerpo. Ok. Lo desconocía completamente. Dato muy interesante. Sí, dice Jessica Ivonne Rosales García, saludos desde San Antonio de Peñuelas. Saludos, Saludos, Jessica. Jessica. Qué ganas de ir a la ex hacienda de Peñuelas. Hogar del padre de Juan Chávez, Juan ¿no? Chávez. Y de Juan Chávez, pues también ahí nació. Sí, sí, sí. Carla Pedrosa dice, ja. Sí es cierto eso que dice Víctor. Obviamente, gracias. A mí me asusta un poquis su chiva. Ah, caray. Ah, es que, como te digo, tengo una chiva de Sí, peluche. con la que quieres que te entierren, ¿no? Exacto. Y a Carla no le gusta. Por algo. Por algo de ser. No, pues por eso es mía. Sí. Y dice Areli, felicidades por su trabajo de investigación. Muchísimas Gracias, Areli. Gracias. Areli, ella es una escritora, ha ganado premios internacionales, ha ganado premios nacionales y a ella le han pasado muchísimas cosas paranormales, la cual está cordialmente invitada al programa. Es lo que te voy a comentar. Tiene invitación, en serio le han pasado cosas que, o sea, a mí cuando me las cuenta yo digo, no. De pipí ahí. No, en serio, sí están muy fuertes. De hecho, digo, gran escritora. Y ya acaba de sacar su segundo libro de poesía. Entonces, Areli, el día que gustes, Estás cordialmente invitada. Y ella es de letras hispánicas, entonces ella checa acentos, puntuación. Y por ahí tengo algunas preguntas que le voy a hacer el día que venga. Hacer la cara de José. Bueno, son todos los datos, los mensajes que tengo aquí. A ver, en el Facebook de Mortum, no sé si por ahí hay A ver, alguno, vamos otro. a checar el Facebook, Y el pues, Caralibro.
de Mortum Producciones. Y pues bueno, amigos, recordarles que el próximo jueves vamos a estar en vivo a partir de las 6 de la tarde En Contacto con Lorena. por Facebook. Por Facebook, sí. Vamos a tener ahí Jueves 6 de la tarde, nos vemos en el programa de En Contacto con Lorena y 9 de la noche nos vemos aquí. O sea, tienen Sí. para escoger, ¿no? Aquí Sí, lo sí, importante es que ustedes nos vean. Ahí vamos a estar hablando de temas paranormales en general, o por ahí tal vez les tengamos alguna sorpresa. Y el jueves en la noche, pues ya saben, 9 de la noche aquí. Entonces no sé si por ahí tengamos más comentarios, mi David, si no ya para despedirnos. Es que no puedo entrar. Ay, mira. A ver, Pero entonces... acá está, espérate. Dice Miguel Durán, sin molestar a nadie y con debido respeto, si sabes de Cetarta, porque no están centrados. ¿Cómo? Híjoles, no entendí. Que si Miguel, me sé la sentar, verdad no, porque no estoy bien sentado. no ¿cómo? sé si no te Sí, sentaste creo que- bien. Ok, bueno. No, bueno, pues es que hay muchos datos que realmente no conocemos. Sí, O sea, sí, se sí. estudia un tema en lo general y realmente por eso es de que nosotros les decimos que traten de comentar por esto, ¿no? O sea, si tienen una aclaración o al igual estamos diciendo algo mal, pues ellos lo aclaren o nos digan, ¿sabes qué? No es así, estás... Mal. Sí, Entonces, estás mal. en algo estamos mal. No sé en qué. O sea, la verdad no lo entendí. Dice Laurita González. Hola, saludos desde Margaritas. Compartido. Gracias, Laurita. González. Laurita, que es moderadora en el grupo de Mortum Comunidad. Ya. Tenemos un grupo de Facebook. Para quien guste unirse, búsquenos así, Mortum Comunidad. Y aquí Laurita González les va a dar acceso. Y Noma Chocolate. Dice Miguel Durán. Marca registrada. Sí. Bueno, no sé si se pronuncia, pero ella les va a dar Ey. acceso. Dice Miguel Durán, todo esto se denomina mitos y cultura. Gracias por hacerme casa. ¿O caso? Ok. Bueno. Gracias. Casos. Y luego dice otro mensaje de él mismo, dice, no es así, yo trabajo en el CEMEFO. Ha de ser lo de que dijiste, la Manny, cal, de tal la vez. cal. Bueno, yo tenía ahí el dato, digo, porque tengo conocidos trabajando en funerarias, ¿verdad? Y, o sea, me habían dicho. Pero, Bueno, pues, es que yo creo puede que ser. es diferente la funeraria y la CEMEFO, ¿no? Sí, bueno, ok, por Yo lo de creo los que- accidentes y todo eso, lo que mencioné. Sí, lo mencionaste los accidentes. Bueno, entonces, pues, no sé, Entonces, que nos expliquen. esperemos que no vaya a haber problemas entre la CENEFO y las funerarias. ¿Cómo es posible Sí, hay se que echen ir andando. Y si cae? no, Sí. invitamos y quedaba tan aquí, digo, por mí. Sí, pues sí, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias Miguel Durán por Sí, que por nos comentar. informe Muchísimas ahí, gracias Laurita González. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche. Les pedimos que pues chequen a ver si están suscritos al canal de Mortum Producciones en YouTube, al canal también de Crónicas de las Sombras en YouTube y en Facebook también Crónicas de las Sombras, Mortum Producciones, síganos y compartan estos programas porque es de la forma en la cual nos ayuda a nosotros a crecer, ¿no? Y bueno, pues sin más por el momento, muchísimas gracias a todos los que se estuvieron conectando. Víctor. Pues digo, al fin y al cabo, me imagino que voy a hablar del resumen del tema. No, pues muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por compartir su conocimiento acerca de este amplio tema. Realmente cada quien tiene una perspectiva, incluso hasta personal, ¿no? Hasta personal de cómo ve lo que es la muerte, lo que es la muerte, ¿no? Entonces, pues bueno, me voy con aprendizaje, me voy con conocimiento. Y pues bueno, a seguir estudiándolo para siempre dar el mejor contenido. Perfecto. No, Lías. pues igual un tema muy extenso que yo creo nunca acabaríamos de hablar. Yo, me quedo todavía con el enigma, o sea, yo creo que es un tema que jamás se va a resolver por la opinión de, ahora sí que toda la gente. Entonces, pues, igual como tú lo mencionabas, estudiar un poco más, informarnos, porque ya aquí ya nos regañaron. Entonces, pues para la otra, ojalá pueda haber una segunda parte y traer más datos y venir más estudiados. Claro, claro.
Que finalmente pues todo esto son especulaciones, Claro. o sea, pero pues sí es investigar un poquito, o sea, porque sí enriquece el hecho de ver cómo otras culturas, o sea, en otros tiempos, en otros lugares, pues ven la muerte, ¿no? No, claro, y si alguien tuviera la verdad absoluta, ni siquiera estaríamos debatiendo, ya lo Sí, no, sabríamos claro. y ya. Sí, sí, sí. Entonces, como digo, hasta son perspectivas personales. Sí, pero esto es lo rico, ¿no? De decir, ok, o sea, en la manera en que yo concibo la muerte y todos sus rituales provienen de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá. O sea, a veces creemos que son únicos o son muy nuestros. O sea, como decimos, es que las tradiciones mexicanas, pero no. Pero finalmente estas tradiciones mexicanas, pues provienen de muchísimos algunos otros lugares, ¿no? sí, O sea, sí. y unos muy, muy lejanos. Entonces, y eso es lo interesante, o sea, conocer los orígenes y finalmente, pues seguir, como dices Elías, seguir investigando, pues solamente por el hecho de enriquecer, o sea, nuestro acervo, o sea, cultural, Sí. porque Sí, sí, yo creo que no existe respuesta para lo que existe después de la vida, ¿no? ¿Qué hay más allá de la vida? Pues no lo vamos a experimentar hasta que el día que nos toque. Pues gracias, David, por respuesta tan profunda. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el jueves 6 de la tarde en Facebook, en Contacto con Lorena, 9 de la noche, aquí en su programa de Crónicas de Mortum, Facebook y YouTube. En los dos vamos a estar transmitiendo en vivo. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, cuídense amigos. Bye.